Después de 2 años y 15 Brawl Talks, dejo Brawl Stars. Y en este vídeo os voy a explicar lo que me ha llevado a tomar esta decisión. Yo soy P de Paula, aunque creo que algunos también me conocéis como Paula Supercell, y como explicaba en mi vídeo sobre mi trayectoria, hace 2 años que me convertí en la Community Manager de Brawl Stars junto a Dani, hasta hoy, que hemos anunciado que me voy del equipo. Hay 3 cosas que creo que han influido a la hora de tomar esta decisión. La primera es la más obvia, que es por Squad Busters. Squad es un juego que me encantó desde el principio, desde el primer momento en que lo vi, y desde ahí siempre les daba feedback, ¿no? Cuando nos dejaban probarlo de lo que me gustaba, de lo que no, un poco como Clash Mini, que de hecho, si vierais el chat interno que tenemos de Clash Mini, soy solo yo hablando ahí, tiqui tiqui tiqui, esto me gusta, esto no me gusta, esto lo podríais cambiar. Pues con Squad un poco lo mismo, ¿no? A mí cuando algo realmente me apasiona, pues me pongo pesada y les dejo todos los comentarios que puedan servir. Y en este caso para Squad se sabía que en algún momento se iba a necesitar ayuda para Community, porque la beta iba a ser dentro de unos meses. Yo estaba en Brawl Stars, pero ya estaba hablando un poco con el equipo a ver cómo les podía ayudar. Y para entonces sí que es verdad que yo no me comprometí a irme de Brawl Stars ni nada, porque de hecho les dije, solo llevo 1 año en Brawl Stars y es muy pronto para mí para cambiarme, porque tengo mucho que aprender. Este es mi primer trabajo de Community Manager y quiero aprender de Dani, disfrutarlo bien y terminar algunos proyectos que yo ya había empezado en ese primer año de Brawl Stars. Y entonces... Gizmo. Hola. Y entonces llegó la primera beta de Squad, que... Bueno, tenemos visita. Pero lo que decía, que entonces llegó la primera beta de Squad. Poca gente sabía que yo estaba llevando las redes sociales y demás, pero en este momento mi compromiso con Squad Busters ya empezó a hacerse un poco más serio, ¿no? Ya sabía que si la beta iba bien, me iba a empezar a involucrar un poco más con el juego. Y así fue. La beta fue bien y entonces mi dedicación a Squad Busters ya pasó a ser como un 70% y un 30% en Brawl Stars. Esto desde febrero. Y la verdad, podría haber alargado, ¿no? Este final y quedarme más tiempo en Brawl Stars, pero ya empezaba a ver que si me quedaban los 2 juegos, al final ambos iban a salir perjudicados de una manera u otra. Porque todos tenemos un límite de lo que podemos hacer en un día. Y mis días ya no se sentían lo suficientemente largos como para poder seguir dando lo mejor de mí en los 2 equipos. Y por mucho que me dé muchísima pena irme de Brawl, a veces hay que saber cuándo dejar ir. Y da miedo, porque los cambios de por sí dan miedo. Pero es que encima en este caso es dejar algo estable, un trabajo en el que ya me siento cómoda, que he aprendido un montón, igual no todo porque nunca sabes todo, pero me siento bien, establecida, ¿no? Y esto es lo que me lleva un poco al segundo motivo por el que me voy, que es la maldición de los 2 años. Os explico. Esto realmente va un poco conectado con mi vídeo de la trayectoria, porque ella se ve que no paró quieta. Y tiene que haber algo psicológico, quizá, tras estas decisiones de cambiar, porque me he dado cuenta que... Gatito. Quiere estar en el vídeo también, lo dejamos. ¿Sí? Bueno, decía que igual hay algo incluso psicológico detrás de este deseo de cambio, ¿no? Porque me he dado cuenta que normalmente siempre pasa cerca de los 2 años, ¿no? Después de 2 años de haber empezado algo. Pero hay aún no una explicación más científica. Lo que sí que creo de verdad es que 2 años es el tiempo que necesitas para sentir que controlas algo. Que eres como experto en un tema, un hobby, en tu trabajo. Es como el tiempo de adaptación hasta sentir que eso forma parte de tu zona de confort. Y yo creo que no me llevo muy bien con las zonas de confort. Y esto es muy curioso, porque yo sé cómo funciona mi cerebro y a mí me gustan las rutinas. Pero sí que es verdad que a la vez, aunque odie la sensación de sentirme perdida, de no saber de lo que hablo o de desconocer, siempre me encuentro con que todas las veces que he dudado, que me he arriesgado, han valido la pena a lo largo. Porque en cada etapa, ya sean 2 o 10 años, aprendes, evolucionas y no hay nada mejor que coger esa experiencia, ese conocimiento y llevártelo a otro proyecto, a otro hobby, a otro trabajo, a otra relación. Porque esto también me lo he encontrado en este ámbito. Pero he de decir que ninguna tristeza que haya pasado por una ruptura, por un último día de trabajo, ha sido en vano, nunca. Y sé que irme a Squad da miedo y es un riesgo, pero a la vez siento que mi misión en Supercell como que no termina en Brawl Stars. Y aunque adore trabajar con Dani, creo que sería un error enorme ignorar estas ganas de aprender, de vivir esta nueva experiencia que puede ser lanzar un juego nuevo. Perdón, gatito, que te he dado con la uña. Uy, lo he notado, te he metido el dedo en el ojo. No sé si lo veis, pero está... Míralo cómo llora, no llores, por favor. Ay, gatito, lo siento mucho. Vale, después de meterle el dedo en el ojo al gato y de daros una chapa sobre los cambios y bueno, todo lo que os acabo de contar, llega la tercera razón, que es la más difícil de explicar e incluso de reconocer, y también es como un además. Pero creo que un cambio de aires me va a ir bien. Y es que, si os paráis a pensarlo, mi vida ha girado en torno a Brawl Stars durante un montón de tiempo.
Desde que salió el juego no he parado de jugarlo, luego empecé con los cosplays, luego empecé con los directos en Twitch, hace 2 años empecé también a trabajar en el juego, que todo esto es un sueño hecho realidad y no lo cambio por nada. Pero estos breaks, estos descansos, a veces creo que van bien, sobre todo cuando tu hobby y tu trabajo están tan conectados, que igual es solo una excusa para hacerme sentir mejor con mi decisión, ¿vale? Y no estar tan triste, pero funciona, así que ahí os dejo el tercer motivo. Y nada, antes de terminar, agradeceros una vez más por acompañarme durante estos 2 años e incluso antes de llegar a Supercell. Y también recordaros que esto no significa que vaya a dejar de jugar al juego o que incluso vaya a dejar de hacer directos de Twitch de vez en cuando. Mil gracias por hacerme sentir tan afortunada. De verdad que ahora, bueno, ahora y siempre, ¿no? Pero ir a mis mensajes y ver tanto cariño y tantos mensajes bonitos realmente es inspirador y es lo que hace que todo lo que hago lo haga con un toque extra de amor. Un besito enorme a todos y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Adiós.